Bueno, continuamos con la serie de qué dice la Biblia acerca de, y empezamos con la palabra de Dios, que fue el fundamento, fue la base de toda la serie. Continuamos en la segunda con qué dice la Biblia acerca de mujeres en el ministerio, que se convirtió en un tema polémico por ahí en una de nuestras reuniones de miércoles. Y mucha gente todavía lo considera un tema polémico. ¿Por qué las mujeres están en el ministerio? No dice la Biblia que no deben de servir, pero si usted se la perdió, está en podcast, así que usted puede ir a nuestro grupo. Tenemos un grupo de hecho en Planning Center. Usted puede ir al grupo y descargarlo de ahí, o usted puede ir directamente a la página en Facebook. Tenemos podcast, tenemos en YouTube, tenemos en Apple Music, tenemos en Apple Podcasts. Estamos por todos lados. De hecho, estamos por todo el mundo. Tenemos más de 6,000 descargas ya. Y si usted se la perdió, váyase a los podcasts. Es muy importante que usted se mantenga alimentándose. Si usted quiere saber con qué se come eso de los podcasts, acérquese conmigo al final. Luego la semana pasada hablamos acerca de los juegos de azar y hablamos de apuestas y por qué no debemos estar utilizando nuestro dinero de una manera inadecuada. Hoy vamos a estar hablando de otro tema que es igualmente importante, que es el racismo. Nuestra sociedad se ha dedicado a ser una sociedad ahora que se ofende hasta porque la mosca vuela. Y se ofende porque la mosca era negra y tenía las alas más largas que las demás. Y se ofende porque la mosca hizo el zumbido de sus alas más fuerte que las de las otras moscas. Y el punto es que hay muchas cosas por las cuales la gente se ofende hoy. Y vamos a ver qué dice la palabra acerca del racismo. Primero que nada, déjeme establecer el fundamento que el racismo es pecado. Partiendo de ahí, el racismo es pecado. Dice Lucas 10, 25 al 37. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo por unos momentos para leer la palabra de Dios y para orar. Dice: cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Me encanta cuando Jesús contesta con otra pregunta. Dice: Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Y el hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Voy a parar un segundo aquí. El camino de Jerusalén a Jericó era muy conocido por bandidos. Así como si usted va a ciertos lugares de la ciudad de noche, o usted va a ciertas ciudades enteras de noche. Se las voy a poner: si usted es de México, es como si usted va a Tepito a cualquier hora del día. Es igual. Era muy conocido por eso, y por eso Jesús está utilizando ese camino de Jerusalén hacia Jericó. Ahora, ¿por qué el sacerdote se cambió de carril? Porque si el sacerdote se acercaba, tocaba o estaba en contacto con alguien muerto, se contaminaba y ya no podía servir, tenía que pasar por un ritual entero de purificación. Continuamos. Dice: un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, también siguió de largo por el otro lado, mismo caso que el sacerdote. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él, y lo dejé subrayado ahí, me hubiera gustado poder poner doble subrayado. Sintió compasión por él, se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro, lo llevó a un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Algo bien importante, y voy a hacer una pausa rápido, es que a lo mejor para usted dice: hay 2 monedas de plata, no era nada, pastor. En aquel tiempo una moneda de plata valía un montón de lana, un montón de mula, un montón de, como le dicen allá en Centroamérica y Sudamérica, un montón de plata. Era una moneda las monedas valían mucho dinero. Alguien que podía dar 2 monedas de plata era dejar como unos, estoy haciendo una cantidad arbitraria aquí, pero me imagino que alrededor de $20,000. Era una cantidad muy grande de dinero.
Así que está dejando a un hombre al cuidado del posadero y le está diciendo, cuídalo. Le deja un montón de lana ahí y le dice, si llegase a pasar los gastos, me avisas cuando vuelva a pasar y te lo pago, sin problemas. Ahora bien, ¿cuál de estos tres hombres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios impresionante. Gracias por tu palabra, que es nuestra luz, es nuestra lámpara, es nuestra guía. Te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de venir delante de ti, Señor, a escuchar y aprender de tu palabra en libertad total. Te pido, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo fluya de una manera sobrenatural. Te pido que tu Espíritu Santo toque cada corazón aquí presente, cada corazón que nos ve en línea. Te pido en el nombre de Jesús que nosotros seamos transformados y que tu palabra caiga en nuestro corazón como semilla en terreno fértil para que crezca, para que florezca y para que se multiplique y fructifique al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted se pregunta, puede sentarse, si usted se pregunta por qué siempre oro que se multiplique al 100 por 1, es porque quiero que usted vaya y haga 100 discípulos. Solamente un amén, ¿en serio? Usted no ha estudiado conmigo los miércoles. Quiero que usted haga 100 discípulos. Eso, ya se oyó mucho mejor. Ahora vamos a hablar entonces, ¿qué es el racismo? Vamos a dar contexto histórico a la Biblia que estamos leyendo, al pasaje que estamos leyendo ahorita. Ahora, si usted quiere leer un poco más sobre los papeles de la posición de Asambleas de Dios en cuanto al racismo, le dejé una página web en sus notas. Puede la visitar y leer qué dice Asambleas de Dios al respecto del racismo. Para ponerlo en contexto bíblico, Jesús utilizó un samaritano porque los samaritanos eran considerados enemigos de los judíos, eran impuros. De hecho, cuando estaba reconstruyéndose el templo, los samaritanos fueron los que arrojaron cadáveres de puercos para profanar la construcción. Y así como ellos, había tantas otras personas que eran considerados gentiles, fuera del pueblo escogido de Dios. Y el poner a un samaritano, que fue quien levantó a este hombre judío del piso y lo sanó y lo vendó, está hablando de que se rompieron barreras que dividían la cuestión de dónde provienes tú y de dónde vengo yo. Jesús utilizó este ejemplo porque Él sabía que iba a ser trascendente en nuestros días, así como fue en los días de ellos. En los días de ahora nosotros no consideramos a alguna nacionalidad en particular que sea detestable o que sea impura, porque la palabra fue muy clara cuando Dios le habló a Pedro en aquella azotea cuando entró en éxtasis. Le dijo, no llames impuro a lo que yo he bendecido, y dice la palabra que Cristo murió por todos. No estoy predicando hacia una teoría de salvación universal porque no lo es, pero Jesús, dice la palabra de Dios, que Él se entregó por todos. Lo único que tenemos que hacer es extender nuestra mano y tomar la salvación. Si Jesús murió por él y decide no tomar la salvación, bueno, ese es un tema de mucha pena que me da a mí. Pero Jesús murió por todos. ¿Por qué es un tema tan importante aquí? Le voy a contar una historia y con esta historia quiero que usted trate de visualizar el problema en una escala un poco mayor. Hace ya 13 años, 14 años, el Señor empezó a hablarnos a mi esposa y a mí de venir a los Estados Unidos. Nosotros vivíamos en Querétaro, trabajábamos, como 7 empleos teníamos entre los dos. No, sí, no es broma, teníamos como 7 empleos y no salía para comer a veces. Y en algún momento nos pusimos a orar y le dijimos a Dios, Señor, dinos qué hacer. Y el Señor dice, regrésense a los Estados Unidos. Ya les había dicho que ustedes tenían que irse a Tulsa. Había estado tratando de vender mi carro porque teníamos el pago del carro, yo lo tenía a crédito en ese momento y lo había estado vendiendo por meses y el carro no se vendía y no se vendía y no se vendía, ni siquiera una llamada para ver el carro. Ya lo había quitado de los periódicos, lo había quitado de los anuncios clasificados y le dije a Dios, ok, entonces si eres tú y si realmente quieres que nos vayamos a Estados Unidos, el carro se va a vender y de ahí voy a pagar la green card. Puse el carro en el periódico a las 3 horas, el carro estaba vendido.
3 horas. El carro había estado anunciado por 3 meses. Pero el propósito del dinero de la venta del carro no era el propósito de Dios. Por eso la venta no se dio hasta que dirigimos la venta del carro a un propósito específico. No nos quedamos nada más así, pero decidimos poner todo lo que teníamos en la casa en venta, excepto el perro y el piano. Y algunas prendas de ropa. Pusimos el anuncio de venta de garage en la casa. Esa misma noche llegó una pareja que compró todo lo que teníamos en la casa. Estuvimos durmiendo en la cama de alguien más por un mes. Después de eso, mi papá dice, tengo que ir yo hacia Monterrey y les voy a echar un aventón allá a la frontera Laredo. Llegamos a Laredo con 3 maletas fueron. 3 maletas, mi piano colgado en la espalda y un perro. Cruzamos el puente. Yo tenía cita en el Consulado General de Ciudad Juárez y decidimos no viajar por el lado de México por obvias razones. Y dijimos, vamos a cruzar a Laredo, rentamos un carro, manejamos hasta El Paso y de ahí bajamos a Ciudad Juárez y hacemos lo que hay que hacer en Ciudad Juárez. Si usted se quedó pensando, ¿por qué el pastor dijo que era obvio? Estaban asesinando muchas mujeres en esa época, en ese año en particular, en el trayecto justamente entre Nuevo Laredo y Ciudad Juárez. Así que decidimos viajar por el lado seguro. Estábamos cruzando el puente. Se supone que teníamos que mostrar toda la cartilla de vacunación y certificado de salud del perro. Dejan pasar a mi esposa y dejan pasar al perro. Y a mí me detuvieron en la entrada. No solamente me detuvieron en la entrada, pero el hombre que estaba trabajando mi caso ahí en la entrada, un hombre de nombre Harper y de apellido González, empieza a ser absolutamente racista en contra de mí. No, es que tú estás tratándote de cruzar ilegalmente. Le dije, no seas ridículo, papá. Tengo cita en Ciudad Juárez en 2 días. ¿Por qué echaría a perder todo mi proceso por pasar ilegalmente con el perro un día antes o 2? No, es que muchos hacen lo que tú estás haciendo y se meten y ya, te voy a poner una bandera en tu registro, en tu solicitud. Le dije, pon lo que te dé la regalada gana, pero Dios me mandó y no voy a regresar de balde a México. Estuve 2 horas ahí. Fueron y vinieron personas y estuvieron saliendo y entrando personas. Y este hombre latino, y disculpe usted el término, con el nopal en la frente, estaba discriminándome en la entrada a los Estados Unidos. Por el hecho de que yo no era nacional de los Estados Unidos. Y eso fue una muestra de racismo de lo más apestoso que puede haber. Yo recuerdo que mi papá me decía cuando recién llegamos, no, que cuídate de los racistas y cuídate del esto y cuídate del otro. Yo le decía, papá, he experimentado más racismo de nuestros paisanos en los Estados Unidos que de los americanos. Y escucho muchos amenes, quiere decir que no soy el único que ha pasado por ese infierno. El racismo es algo que es tan cierto, tan palpable hoy día. Y es algo que tenemos que atacar directamente. De hecho, todo lo que habla la palabra acerca de esto se refiere siempre a toda la humanidad, a todos los seres humanos, a todos los hombres, a todas las mujeres. De hecho, lo que encontramos en Apocalipsis de que habla de la raza humana, está hablando de todas las lenguas, todas las tribus, todas las naciones, no está haciendo acepción de personas. Somos todos. Absolutamente todos los seres humanos. El racismo es una de las cosas más atroces que hay, y si buscamos la palabra atroz en el diccionario vamos a encontrar que es desagradable, es asqueroso, es molesto, es incluso hasta apestoso. Y es cierto, porque Dios nos hizo exactamente idénticos a todos los seres humanos, con las mismas capacidades, con las mismas habilidades. Es absolutamente un problema de causa social, ni siquiera es político. Muchos dicen que los políticos tienen la culpa del racismo. Perdón, hermano, pero la culpa la tenemos nosotros. Porque si los políticos inician el racismo y nosotros lo continuamos, somos nosotros el problema, somos nosotros el conducto.
Pero si los políticos inician el problema y nosotros decidimos pararlo en donde empezó, entonces el problema no somos nosotros. El asunto es que el racismo es más allá todavía. Les puse de hecho la página de Asambleas de Dios porque desde el principio Asambleas de Dios se ha pronunciado en contra del racismo. De hecho, Asambleas de Dios nació en un movimiento tremendamente fuerte en la calle Azusa hace ya más de 100 años. Y una cosa que es bien importante acerca de eso es que las primeras personas en recibir el bautismo en el Espíritu Santo durante el movimiento fueron gente que estaba siendo despreciada y estaba siendo discriminada en ese momento. Donde el Señor estaba mostrando que no era nada más para los blancos, güeros de ojo azul. El Señor estaba derramando su espíritu sobre toda carne, como dice en el profeta Joel. Él no discriminó, Él no dejó a nadie afuera, absolutamente a nadie. Me encanta cuando Pedro es enviado a orar era Cornelio, si no mal recuerdo. Y él está así, pero Señor, son gentiles. Y el Señor dice, tú ve. No te pregunté si querías ir, te estoy mandando a ir. ¿Y cuál fue el resultado? Reciben a Cristo, se bautizan, reciben el bautismo en el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Hermano, el Señor nos llama a dejar el racismo atrás. Y si hemos sido racistas, nos está llamando también al arrepentimiento. Porque el Señor nos hizo idénticos. No hay diferencia. No hay diferencia. Y lo dijo muy bien el apóstol Pablo, ya no hay más hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Ya no hay nada de eso. No hay gentil y judío. Se acabó todo eso. El Espíritu Santo, al derramarse sobre la iglesia, al Jesús venir y caminar en la tierra, rompió todas las barreras sociales, de género, todas las barreras de nacionalidad. Todo quedó completamente derribado. Para Él no existe un pasaporte y una visa. Para Dios existe simple y sencillamente: ¿eres de Él o no eres de Él? Y le tengo noticias: si usted es de Él, usted no puede discriminar contra los que no son. Más bien es el trabajo de usted hablarles de Cristo para que ellos puedan recibirlo. Dios está completamente opuesto. Dios no quiere racismo. A Dios le desagrada el racismo. Para Dios el racismo es una pestilencia, como debería de ser para todos nosotros. La palabra de Dios promueve igualdad, unidad, la bondad y la gracia para todos. Voy a entrar al tema rápidamente. Voy a tratar de irme rápido porque es importante todo esto. El amor de Dios nos incluye absolutamente a todos. Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo. Déjeme regresar. Pues Dios amó tanto al mundo, no a un grupo social, no a una sola persona, al mundo entero. Está generalizando. Amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere que se salven todos. El asunto es que la salvación es una cuestión de decisión personal y no una cuestión universal. Tú no te salvas por unirte a una religión. Tú te salvas por crear una relación personal con Cristo. Y si no has creado una relación personal con Cristo, ahorita hablamos de cómo hacer esto. Lucas 2:10, los ángeles se aparecen a los pastores que estaban apacentando a sus ovejas afuera y les dicen: buenas noticias les traemos que darán alegría a los judíos nada más. No, a toda la gente, a todas las personas. Las buenas noticias son para todos, sin discriminación de raza, de género, de nacionalidad. En Tito 2:11 dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a unos cuantos changuillos. No, es para toda la humanidad. Es para todos.
El Señor no hizo acepción de personas absolutamente en ningún punto de su palabra. Y regresamos a Hechos en la historia de Pedro. Dice entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Si estás en una nación donde hay iglesias en cada esquina, hay más iglesias que restaurantes, hermano, qué bueno que tienes la oportunidad. Pero esa oportunidad se convierte en una responsabilidad de llevar ese evangelio a donde no lo hay. Y si tú no puedes ir en persona, manda a los misioneros, que significa, hermano, ponga un poquito de lana ahí en la cubetita para que alguien más pueda ir. Porque los misioneros no viven del aire. El obrero es digno de su salario y el salario se paga de lo que usted da para misiones. Todas las personas son valiosas. No hay persona que no valga algo para Dios. Todos somos iguales. Dios nos creó a todos. El hecho de que cada persona que está en este mundo fue puesta en el vientre de su madre para que cumplieran un propósito, es porque Dios tiene un interés personal en esa persona. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos, hermano? Busca la necesidad y sáciala. Oye, pastor, es que tú no me has llamado a evangelizar. Hermano, el llamado está en Mateo 28. Ese no es nada más para el pastor, ese es para todos. ¿Va a tener usted gente que son huesos duros de roer? Sí, sí los va a tener. Y puede ser su papá, su hermano, su tío, su abuelo, el primo del hermano de la tía. Yo qué sé, usted va a tener gente que son bien fáciles de predicar y van a venir al evangelio como en mantequilla, y hay gente que le va a costar a usted la vida traerlos. Literalmente le va a costar la vida traerlos. Le he contado la historia de aquel pastor que estaba orando por su vecino y el vecino nomás no daba y no daba y no daba, y el pastor muere y en el funeral de ese pastor se convierte el vecino. Le va a costar la vida a algunos. El asunto es que usted lleve las buenas noticias, porque esas buenas noticias fueran para todos, absolutamente todos. Dice Hebreos 9:28, Jesús murió en la cruz para todos. No nada más para un grupo social, murió para todos. No murió nada más para los fariseos. Murió para todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que la gente se pierda eternamente. Dios quiere que la gente vengan a Él y pasen la eternidad con Él. Dios nos creó con esa necesidad de estar en su presencia, porque Dios quiere tener esa relación personal, íntima con cada uno de ustedes. Esa es la intención de Dios, esa ha sido la intención de Dios de toda la eternidad. Y por eso decidió crear al hombre, a pesar de que Él sabía lo que iba a pasar en el futuro. Dios todavía nos creó. A pesar de que sabía lo que iba a pasar, Jesús todavía bajó del cielo, caminó en esta tierra, y dice la palabra en Filipenses que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y sabe por qué? Porque le ama a usted. Y porque Jesús quiere pasar la eternidad con usted. Esa es la cosa con Jesús. Él quiere que todo mundo se arrepienta. Él abrió las puertas a todos. Algo que me llama mucho la atención en la palabra es cuando Jesús para y dice: Jerusalén, Jerusalén, si en tus milagros se hubieran hecho, si en tu territorio se hubieran hecho, no, lo estoy convirtiendo. Era... se me fue completamente. Disculpe usted. Pero está llorando sobre Jerusalén porque hizo milagros en Jerusalén y todavía no creyeron. Y se me fue la palabra por completo. Bueno, voy a regresar porque mi cerebro trabaja así, después hace retro. Pero lo que Él quiere es que todo mundo llegue nuevamente a Él, que todo mundo se acerque a Él. Fíjense, algo bien interesante del día de Pentecostés es que ese día se derrama el Espíritu Santo sobre todos y empiezan a predicar. Se levanta Pedro, empieza a predicar y la gente que está alrededor empieza a escuchar en su propio idioma.
Y se quedan así, a ver, espérate, estos hombres, ¿cómo están hablando en nuestro idioma? ¿Están borrachos? Y me encanta como dice Pedro, papás, no son ni las 9 de la mañana, esto no viene de borrachera. Y yo no sé usted, pero yo jamás he escuchado a una persona ebria que hable perfectamente bien otro idioma. Con dificultad pueden hablar su propio idioma. ¿Qué está diciendo? Yo qué sé. Pero no creo que sea arameo, ni sea griego, ni sea nada de eso, porque no se oye como ningún idioma. Ese día se predicó el evangelio de una manera poderosa en el idioma de cada persona que estaba alrededor y se convirtieron miles de personas, porque el Espíritu Santo así trabaja. Porque el Espíritu Santo no discriminó a los que estaban observando lo que estaba pasando y tan no los discriminó que mandó en su propio idioma las palabras que necesitaban escuchar. No importa si eran gentiles, no importa si eran judíos, no importa si eran los peores de los pecadores, el Espíritu Santo lo hizo posible. Porque Dios no hace acepción de personas. Hay muchos versículos en la Biblia que prohíben el racismo. Primero Génesis 1:27. Todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. Todos. Aquí hay algo bien importante y nosotros como cristianos, como personas viniendo de un país de habla hispana, tenemos mucho la costumbre de, ay, hijo de... Hermano, somos creados a la imagen de Dios y somos hijos de Dios. Lo que usted ponga como adjetivo calificativo después de hijo de, se lo está usted diciendo a Dios. Tenga mucho cuidado con sus palabras. Se nos ordena amar a nuestro prójimo, ya lo leímos en Lucas. Jesús nos está diciendo, ama a tu prójimo, así como aquel hombre samaritano fue y recogió a este hombre, y lo cuidó y lo atendió. Así necesitamos ser, no importa de dónde venga. Hermano, pero este es el hombre que siempre me está atacando y siempre me está molestando y siempre me está diciendo palabras hirientes. Ama a tu enemigo, ora por él. Pero pastor, nos ha robado tanto a este político, aquel político. Ama a tu prójimo, ora por aquellos que te persiguen. No es una opción, es un mandamiento, es una orden directa. Se nos ordena practicar la justicia, la misericordia, la humildad y la dependencia de Dios. Dice Miqueas 6, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Jesús dijo, sean como yo, que soy humilde y soy manso. No somos más que nadie. No somos más que nadie. Fuimos creados iguales. Jesús nos dio la regla de oro en Mateo 7:12. Dice, así como quieres que la gente te trate a ti, trata a los demás. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. La regla de oro es básica. Si usted tiene niños chiquitos y están peleándose todo el tiempo, dígaselos. Ay, es que fulanito me hizo. A ver, fulanito, ven aquí. ¿Te gustaría que él te lo haga a ti? No, entonces deja de hacerlo. Y si lo vuelves a hacer, yo te lo voy a aplicar a ti. ¿Cómo le quita usted a un niño el hábito de morder a los demás? Usted lo hace sentir el dolor de una mordida. A lo mejor usted lo va a escuchar en cámara o me está escuchando aquí en el auditorio y dice, pastor, abuso infantil, pastor. ¿El infante se puede abusar de mí, morderme con sus navajas sin que yo haga nada? ¿Eso es un abuso a una persona mayor? Ya causé revuelo por acá. Les enseñamos a los niños la consecuencia del problema. Y como niños, espero que lo aprendan. Porque una vez que llega un adulto, la consecuencia se vuelve cada vez más grave. Yo se lo digo a usted,
no haga a otras personas lo que usted no quiera que le hagan a usted. Dice Romanos 12:13 que practiquemos la hospitalidad. Dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. De hecho, me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente en inglés, que dice, tengan esa ansia por ayudar, ese deseo profundo por llevar la palabra de Dios y por ayudar a los que necesitan. Nos dice también que debemos ser siempre amables, especialmente con nuestras palabras. Colosenses 4, versículo 6. Y creo que tengo el versículo equivocado acá, pero se los voy a leer de todas maneras. Colosenses 4, versículo 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Algo que me cuesta mucho trabajo entender es gente que tiene estudios avanzados, maestrías, doctorados, cuando uno les habla, son rasposos y son duros y son terribles para hablar. Me desespera encontrarlo entre cristianos. Que usted llega y hace una pregunta, oye, disculpa, ¿podrías hacer esto o ayudarme con esto? Ay, no, es que no tengo tiempo. Colosenses 4:6. Muchas veces me dan ganas de imprimirlo y pegarlo en la puerta de su oficina. El problema y la razón por la que no lo hago es porque a veces me cacho a mí contestando rasposo. Y algunos de ustedes los he escuchado contestando rasposo también. Esto es algo en lo que todos tenemos que aprender a vivir. Porque tenemos que ser siempre amables. Estaba leyendo en el Daily Champion hoy justamente sobre esto y lo que decía el pastor Neil Kennedy es que él tenía una profesora que tenía varios doctorados y siempre llegaba a dar clases con una sonrisa en su rostro y una señora ya mayor. Y lo que ella siempre decía es, estoy trabajando cada vez más duro en tener una cara que sea siempre llena de gozo y llena de alegría. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el regalo más grande del mundo y la promesa más grande que puede existir se hizo realidad para nosotros. No hay razón para estar molestos, ni enojados, ni quejumbrosos, ni con la cara como si estuviéramos a un lado de la coladera. No hay razón. Hay veces que escucho más quejas de cristianos que de no cristianos. A lo mejor ya le platiqué esta ilustración, pero la voy a volver a traer porque me fascina. Hay una compañera de trabajo que viene de Kenia. Y el otro día estábamos platicando por teléfono en una de las sesiones que tuvimos de trabajo y me dice, oye, es que fíjate que estaba trabajando con fulano de tal y me cuesta mucho trabajo estar hablando con él porque él es tan duro y es tan rasposo conmigo. Le dije, tú muéstrale el amor de Cristo porque un día lo vamos a ganar para Cristo. Yo he estado trabajando en él, pero muchísimo, me cuesta mucho trabajo también. Pero desde que empecé a trabajar con él más de cerca, empezaron a cambiar un poquito sus actitudes y estamos logrando impactar su vida de alguna manera. Pero ella empezó a ventilar su frustración conmigo y me dice, no, es que está pasando esto y el otro. Le dije, mira, tú nada más ora por él, sigue trabajando como tú lo sabes hacer, haces muy bien tu trabajo, tú síguele. Y me dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo no debería quejarme. Porque la gente allá en mi país, en Kenia, está muriéndose de hambre y están peleándose por tener un trabajo. Y yo aquí tengo uno y me estoy quejando de él. Cada vez que venga una palabra de queja a su mente, hermano, piense cuántas personas no tienen la oportunidad de hacer o de tener lo que usted está haciendo o teniendo que le está causando frustración. Y se va a dar cuenta que todo es un berrinche. Se va a dar cuenta que está usted haciendo un berrinche de adulto, pero está haciendo un berrinche al fin. Ay, esta cochinada de carro no arranca y ahí estoy y me gasta mucha gasolina. Hermano, usted tiene la capacidad de venderlo
y comprarse algo mejor. Y si no lo puede hacer, deje de quejarse, usted tiene un carro. Había una persona que venía a nuestros servicios, venía caminando todos los días, en frío, en calor, en viento, en lluvia, aquí estaba. Y no se quejó. Nunca escuché queja de su boca. Usted tiene carro y el carro tiene calefacción. Y todavía llegan tarde, dice la hermana. A lo mejor no tendrá aire acondicionado, pero tiene aire chiflonado y aunque sea le entra tantito aire. Pero nos quejamos. Mire, hay un señor de la iglesia allá abajo en inglés que viene en su scooter todos los días. Viene en su silla eléctrica y no se queja. Y está haciendo calor y está haciendo frío y está lloviendo y está con viento. Y ahí viene el señor hasta acá. Y solía venir en bicicleta. Y nos quejamos que porque el coche no tiene el interior del color que yo quería. Caramba, hermano, ¿en serio? Sean siempre amables. Practiquen deliberadamente la inclusión. Y aquí es donde me voy a meter todavía a un terreno más pedregoso. ¿Y sabe qué? Me voy a meter con todas las ganas del mundo porque sé que todo el mundo pasamos por esto. Valore la diversidad y protege la unidad. Unidad no significa uniformidad. El racismo está más que latente en la iglesia de Cristo hoy. Y somos racistas contra la misma iglesia. No sabe cuántas veces escuché en México cuando estuve allá y cuántas veces he escuchado aquí en los Estados Unidos alguien que dice: ay, si va a estar fulano de tal en ese evento, yo no voy a servir ahí. Mi iglesia no puede mezclarse con la iglesia de él. ¿Perdón? ¿Eres el arcángel Miguel o eres quién crees que eres? Ay, no, es que fulanita hace esto y fulanito dice el otro. ¿Y a ti qué? La relación es personal con Dios, no es una relación colectiva. Ay, yo no, es que no puedo estar en esa iglesia porque es pura gente pobre. Perdón, pero el pobre eres tú. Eres verdaderamente, mentalmente pobre. Espiritualmente pobre. Que si recuerdas, Jesús vino para levantar a los pobres, para restaurar a los caídos, para dar libertad a los cautivos. ¿Quién crees que eres para discriminar a otra iglesia? Vamos a hacer este evento, vamos a invitar a la iglesia fulanita de tal. Ay, no, yo no quiero trabajar con esa iglesia porque ese pastor es bien raro. Se peina con los pelos parados. Escuché a alguien decir: hermano, pero es que el pastor fulano de tal tiene tatuajes. ¿Y? El pastor fulano de tal tiene un pasado igual que tú. Pero pastor, es que el pastor fulano de tal toma vino. Sí, en su servicio sirven vino de a de veras para la comunión. ¿Y? No es asambleas de Dios, no se espanten. Oye, pastor, pero es que ¿qué? Deja de poner más excusas. ¿Quieres saber quiénes eran los 12 discípulos de Jesús? Uno de ellos era un cobrador de impuestos, otro era un celote, otro era un hombre que era muy bueno para engañar para las finanzas, otro era pescador, otros dos tenían un temperamento que Dios guarde la hora y por eso les puso a los hijos del trueno. Señor, Jesús no escogió a los bonitos y bien peinados, no escogió príncipes. Él fue a escoger a lo más bajo de lo más bajo para hacer su iglesia, para mostrarnos que no hay razón para que nosotros discriminemos a nadie. Y me encanta, no sé, la Biblia no lo dice expresamente, pero cuando estábamos viendo el programa de Chosen, pone a Mateo, cobrador de impuestos, con Simón el celote juntos a ir a hacer ministerio.
Me imagino que así pasó porque Jesús era el tipo de persona que le gustaba derribar muros y causar controversia. Lo que quiero que entienda usted hoy es que no importa de qué iglesia viene, no importa de qué denominación es, lo que importa es, ¿está predicando la palabra de Dios? Sí, trabaja con Él. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero Owasso First Assembly trabaja con iglesias bautistas, con iglesias metodistas, con iglesias hasta católicas a veces. ¿Por qué? Porque si nosotros no mostramos la luz en la unidad, entonces ¿quién va a mostrarla? Fuimos llamados a llevar la luz a la gente que no conoce de Cristo, y si nosotros no nos asociamos con otras iglesias para llevar la luz a donde necesita ser brillada, entonces ¿cómo la vamos a llevar? Necesitamos mostrar el amor de Cristo y la gracia y el favor de Dios, pero si nosotros no empezamos a mostrarla, entonces ¿cómo le vamos a decir a la gente, ay, sí, Cristo te ama, como amas a la otra iglesia? Mejor prefiero quedarme donde estoy. Y mire que lo he escuchado. ¿Tú que eres cristiano? Sí, soy cristiano. Vente a la iglesia, te invito un día. ¿Para qué? ¿Para cambiar y ser como ustedes? ¿Que matan a sus heridos? Mejor me quedo como estoy. Dígame usted que no es cierto. Ha caído una persona, un ministro del evangelio, ha caído en pecado y lo primero que hace la iglesia es llegar, meterle un par de tiros más y luego lo entierran. Lo vi pasar. Yo me convertí cuando tenía 12 años, por ahí del 94, 95. Vi la caída de por lo menos 3 ministros y cómo el mundo cristiano los enterró más abajo que la reglamentaria, casi hasta el centro de la tierra. A mí no me cuentan. He visto discriminación dentro de la iglesia y racismo de una manera asquerosa. Y si usted se pregunta, pastor, ¿cuál es su postura? ¿No es obvio? La iglesia no nada más ha discriminado en contra de la iglesia, pero la iglesia está discriminando en contra de la gente que más necesita escuchar de Cristo. Ay, pastor, es que la banderita, hermano, ¿quién crees que les va a hablar de Cristo si tú no vas? Es que pastor, son bien hostiles. Ve. A Pablo lo apedrearon, lo dejaron afuera para morir, se levantó, se sacudió el polvo y regresó a seguir predicando. Señor, ¿quién eres tú para no hacer algo similar? Y mire que ya nadie dijo amén. Yo esperaba mejores respuestas, pero perdón si sintió que se cayó el camión de volteo encima de usted. Entendamos que es nuestra obligación, espiritualmente hablando, el traer a la gente a Cristo. La persona de quien estaba hablando hace unos minutos en el trabajo, que hemos estado haciendo hasta lo imposible para que venga a los pies de Cristo, es homosexual. Y el Señor lo puede salvar. Y si el Señor me puso en su camino, voy a hacer el trabajo necesario para que Él conozca de Cristo. Porque quiero lo mismo que Dios quiere, que todo mundo se salve. Y si yo puedo jugar mi parte, la voy a jugar. Y no es la primera persona que tiene preferencias sexuales diferentes que está en mi lista de oración y quien está recibiendo la palabra de Dios a través de mí. Porque si empezamos por 2 o 3, vamos a poder alcanzar más. Porque ellos conocen más gente y ellos pueden hacer discípulos a su vez. Si usted no está todavía convencido, le voy a pedir de favor que venga con mi esposa y agende consejería espiritual, que necesitamos usted y yo hablar. Alce la voz en contra de la injusticia. La injusticia está en todos lados. Uno la está viviendo de una manera real. Yo no sé si usted sigue movimientos políticos o no y todo lo que está pasando alrededor.
He estado viendo muchas publicaciones de gente con lo que está pasando con el presidente Trump. Ay, no, Dios protégelo y Dios sálvalo y Dios. Si el Señor tiene cosas criminales pendientes en su contra, que las pague. La consecuencia del pecado es igual para todos. Ahora, si el Señor ya lo salvó, qué bueno, pero su pasado a lo mejor tiene cosas todavía que necesitan pagarse. Y no estoy hablando en contra de él ni nada, pero estoy hablando de algo muy específico. Nos decía un pastor, si tú oras por justicia, asegúrate de estar bien tú con Dios, porque la justicia te va a alcanzar a ti. Tenemos que ser justos y tenemos que alzar la voz en contra de la injusticia. Trabaja para cumplir con el concepto de igualdad en lo que se refiere a valor, la oportunidad y la aceptación. Decimos aquí que la Biblia es un ofensor de igual oportunidad, porque todo el que la lee se tiene que poder ofender con algo que está en la Biblia. Si usted no encontraron nada de qué ofenderse en la Biblia, entonces usted no la ha leído bien. Porque técnicamente la Biblia debería de ofendernos en algún área. Es el área en la que tenemos débil en nuestra vida y tenemos que trabajar en ella. Y la iglesia es una iglesia de aceptación universal. Usted cree en lo que usted quiera, usted viene a la iglesia, se le va a aceptar. Y lo vamos a amar como a cualquier otra persona y vamos a buscar atenderlo y servirlo, porque esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Si usted no dijo amén, venga a consejería también. Que fuimos llamados a amar a la gente. Si Jesús dijo claramente, ay, si amas nada más a los que te aman, ¿cuál es el punto? Hasta los pecadores pueden hacer eso. Pero yo te digo hoy, ama a tu enemigo y ora por los que te persiguen. Ama a tu enemigo. Ama a la gente que no conoce de Cristo y persigue a la iglesia. Dice que cuando alguien te pega en una mejilla, tú pones la otra. Y si te piden la capa, le das también la túnica. Y si te piden que lleves una carga por 1 milla, tú lo acompañas 2. ¿Por qué? Porque cuando tú estés orando por tu enemigo y le estés mostrando bondad a aquel que te persigue y te maldice, estarás acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza y le va a dar vergüenza y la vergüenza lo va a traer a Cristo. Tu ejemplo es lo que va a hacer que la otra persona venga, no tus palabras. Predicar la palabra con nuestra voz es importante, pero predicarla con testimonio habla más que 1000 sermones. Promete ser un pacificador y reconciliador. La unidad es la oración de Jesús por la iglesia. No seas como esos cristianos, esa iglesucha. No quiero tener nada que ver con esos cristinos. No. Cristo vino para establecer unidad en su pueblo. ¿Y no lo han visto ustedes todavía? Pero estamos trabajando para juntarnos entre varias iglesias a hacer un evento grande de alcance. Y lo vamos a hacer. Porque necesitamos trabajar juntos como pueblo hispano. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y entre esas iglesias a lo mejor está alguna que a usted le cae gorda. Sabe que usted tiene que servir todavía con más ganas a esas personas. Que necesita limar esas asperezas. El hierro se afila con hierro. En los primeros 5 capítulos de Hechos se afirma 10 veces que la iglesia estaba unida. No una, no 2. Dijo Jesús, por si se les pasa, vamos a ponerlo 10 veces. ¿Qué les parece? 10 veces se afirma que la iglesia estaban unidos. Y si nuestra iglesia no está unida, entonces estamos siguiendo el patrón del diablo. Divide y vencerás. ¿Quieres tirar una iglesia rápido? Divídela. ¿Quieres tirar a una familia a la basura? Divídela. ¿Quieres tirar a tus hijos a la basura? Divídelos. ¿Quieres tirar tu matrimonio a la basura?
causa división. Yo le digo ahorita, busque la unidad, busque construir. Pastor, pero ¿cómo le hago? Busca aprender más de la palabra, aprender más de Cristo. Busca aprender más de esa otra iglesia, de ese otro pastor. Busca aprender más cómo puedes servirles, cómo puedes amarlos, cómo puedes hacer algo de valor para ellos. No me voy a meter mucho en el tema de familia, aunque lo traje como ejemplo. Usted quiere conocer un poquito más y saber cómo puede reunir su familia, aprenda de las otras personas, siéntese con ellos a preguntarles cuáles son sus sueños, cuáles son sus ambiciones, cuáles son sus deseos. El día que usted lo haga va a fortalecer los lazos de su familia, porque si usted no conoce su propia familia, usted está dividido contra usted mismo. El antídoto contra el racismo es de naturaleza espiritual. Cuando el Espíritu Santo tenga control en su vida, se va a producir fruto espiritual, dice Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Efesios 4, 31, 32 dice, líbrense de toda amargura. Fíjense en el contraste. Amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si se fija, una persona llena de la carne, llena de sí misma, furias, amarguras, celos, iras. Una persona llena del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Se da cuenta de la diferencia? Si usted de repente se está enojando por todo a su alrededor y usted está impaciente, usted está muy lleno de usted mismo, vacíese y llénese del Espíritu Santo. Pónganse de pie conmigo por unos minutos más, ya estoy cerrando. Si usted está del otro lado de la cámara y usted dice, pastor, yo jamás he recibido a Cristo, yo necesito hoy recibirle, estás en el momento y en el lugar correcto, porque Cristo está con los brazos abiertos esperando que vengas. Recibir a Jesús es simple. Lo único que tenemos que hacer es confesarlo a Él como nuestro Señor y Salvador con todo nuestro corazón y invitarlo a nuestra vida. La segunda parte es tantito más difícil, es dejarlo controlar nuestra vida, que ahí es donde muchos tenemos problemas. Pero si está listo, vamos a hacer una oración. Nos va a tomar un par de minutos y después de eso me contactas para decirte cómo te voy a sugerir que tu vida tome los siguientes pasos. Si están listos, vamos a orar. Voy a pedir aquí en este lugar que todo el mundo cierre sus ojos. Si usted jamás ha recibido a Cristo, levante su mano donde usted está. Nadie está viendo, usted no va a ser juzgado, por el contrario, usted va a ser más amado todavía. Y si estamos listos, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Gracias por morir por mí en la cruz. Te pido perdón porque sé que soy pecador. En esta hora yo te confieso como mi Señor y Salvador, y yo creo que tú me puedes salvar. Y creo que tú fuiste levantado de la muerte con poder, y por tu resurrección hoy puedo ser llamado hijo de Dios. Hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Te pido que entres en mi vida. Te pido que tú tomes el control. Me rindo a ti, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, te voy a pedir que me contactes al 918-272-5219 o que me contactes a través de fmonroy@wasofirst.com. Me gustaría escuchar tu historia y me gustaría decirte cómo puedes vivir una vida cristiana, cuáles son los siguientes pasos. Si usted está aquí y dice, pastor, yo necesito quitarme lo racista. O a lo mejor usted dice, ¿sabes qué, pastor? Yo no soy tan racista. Ese tan racista me dice que hay algo de racismo ahí, tenemos que trabajar en él. O a lo mejor usted dice, pastor, yo realmente no soy racista, pero a mí me gustaría ser todavía más lleno de denuedo y más esforzado y más valiente para el reino de Dios. Qué bueno que alzaste la mano.
Vamos a orar y si usted siente que necesita oración individual por usted, acérquese aquí al frente. No hay juicio aquí en esta iglesia. Usted sabe que si yo me entero que alguien está juzgando a alguien de aquí adentro, tiene problemas conmigo directamente. A mí no me gusta el juicio, no me gusta estar echándole cosas aquí, así que si usted necesita oración, acérquese con toda libertad. Si no, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es nuestro maestro y es nuestro guía. Gracias, Señor, porque tú nos pusiste en tu iglesia, en este mundo, Señor, para ser ejemplos de quién eres tú. Señor, en esta hora te pedimos perdón por cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier actitud que hayamos nosotros tomado o hecho, Señor, para causar división, para causar que la gente se sintiera discriminada. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido racistas de una o de otra forma. Y en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y te decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Ten misericordia, porque sabemos, Señor, que racismo y discriminación tienen consecuencias. Pedimos, Señor, que tú te muevas en nosotros de una manera sobrenatural y que nos ayudes, Señor, a destruir el racismo y la discriminación y nos ayudes, Señor, a acabar con ese problema dentro de tu iglesia. Úsanos a nosotros, Señor, como vasos, como elementos, Señor, de acción para que nosotros seamos quien inyectamos unidad a la iglesia y que mientras la gente está tratando de desunir y de dividir, que nosotros podamos venir a reparar y a restaurar y a reunir, Señor, a tu pueblo primero que nada, porque sabemos que si estamos rotos por dentro, Señor, se va a salir la unción y el agua por ahí. Pero si estamos unidos, vamos a ser un vaso completo, un contenedor lleno, Señor, que podemos derramar después sobre aquellos que no te conocen. Une a tu iglesia, Señor, únenos, tócanos, límpianos en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, y como dice el salmista, examínanos. Quita todo aquello, Señor, que te molesta, todo aquello que te ofende a ti, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a reemplazarlo por amor, por gozo, por paz, por paciencia, por benignidad, por bondad, por fe, por mansedumbre y por dominio propio. Ayúdanos, Señor, a desarrollar el fruto del Espíritu completo en nuestra vida y a quitar toda raíz que nos va a hacer dar el fruto, Señor, de la carne. Ayúdanos a ser completamente espiritualmente enteros y completos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta a tus hijos, Señor, cada persona que está aquí presente, cada miembro de tu iglesia a nivel mundial, Señor, a cada persona que nos ve o nos escucha en línea. Te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos unifiques como nunca antes, que tu espíritu caiga de una manera sobrenatural sobre tu iglesia. Y así como aquel día de Pentecostés en aquel aposento alto, Señor, a través de esas personas que estaban reunidas ahí, tú salvaste a miles. Que así, Señor, cada iglesia de tu pueblo, Señor, sean levantados, sean usados por tu Espíritu para alcanzar a muchas más personas. Unifica tu iglesia, unifica, Señor, a tu pueblo. Que seamos, Señor, como aquella iglesia primitiva, Señor, que fue una iglesia unida, llena de tu Espíritu Santo. Llénanos una vez más. Levántanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tu Espíritu descienda sobre cada uno, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, discernimiento. Y te pido, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros en cada paso que demos. Y cuando vayamos a doblar para el lado equivocado, que tu Espíritu nos hable claramente, Señor, y nos redirija para que podamos cumplir, Señor, con tu misión de una manera total y completa. Queremos ser completamente devotos, completamente obedientes a ti. Queremos ser, Señor, como ese hombre que construyó su casa sobre la roca. Ese hombre que no solamente escuchó tus palabras, sino que las puso en práctica y las obedeció. Así queremos ser. Que la gente te conozca a través de nuestras palabras, nuestros actos, nuestros hechos, nuestros comportamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser más como Jesús. Ayúdanos a no ser más racistas. Ayúdanos a ser inclusivos
y atraer a toda la gente hacia ti, no nada más a un grupo, no nada más a una familia o a dos, sino a toda la gente con quien tú nos pongas, Señor, contacto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En tu nombre santo, Jesús, te amamos y te bendecimos. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les sature de paz hoy, mañana y siempre.